أرضي وبلادي قلبي وفؤادي منها المجد منها المجد منها المجد. En el Congreso de la Nación, una vez más, ¿de qué lado estás? Justamente el 17 de noviembre, el Día de la Militancia. Y como decía, íbamos a tener un referente del peronismo, alguien que ha luchado, ha corajeado y que ha sido protagonista, ¿por qué no?, de ese 17 de noviembre allá lejos, cuando el regreso del general Perón. Y me refiero al periodista, cineasta, bueno, de todo lo que es Víctor Leopoldo Martínez. Como siempre, un gusto, Víctor, tenerte en frente a frente. Igualmente, Pablo, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por el llamado, ¿eh? Por favor, habíamos pensado de otra manera este programa, pero bueno, no se dieron, pero para mí lo importante era que vos estés hoy, casualmente el 17 de noviembre, recordando aquella fecha y el significado que fue ese día y luego qué fue, ¿no? ¿Qué fue y qué es lo que se dio en ese momento? Bueno, mira, lo voy a hacer bastante sintética la cuestión como para que se pueda entender rápidamente. Para uno como es el caso mío, que estaba incursionando en los estudios universitarios en aquel momento, vincularme con ciertos sectores universitarios asociados al peronismo, para mí fue un logro. Había mucho trabajo por el lado de la izquierda en ese momento dentro de la facultad, por lo menos de la que yo iba, que era ingeniería, pero encontrarme con ciertos compañeros que estaban, digamos, militando dentro del peronismo, para mí fue un alivio muy grande. Con algunos de ellos, debemos haber sido 20 o 25 o 30, no más de eso, decidimos el 16 marchar hacia Ezeiza. Sabíamos que todos los riesgos que implicaba eso. En ese momento prácticamente también estábamos en conocimiento de toda la movida que hacía el sindicalismo argentino para tratar de llegar a Ezeiza. Las condiciones eran bastante difíciles. La dictadura en ese momento Lanuse había puesto muchas condiciones al regreso de Perón, y nosotros nos largamos así a ver qué es lo que pasaba. Me acuerdo que con el ruso La Bella, que era un compañero de la facultad, tomamos ahí en San Pedrito y Rivadavia el 86, que iba para el lado de Ezeiza. Y ahí en la General Paz y Richeri ya el colectivo no podía avanzar porque obviamente estaban todos los tanques y camiones del ejército copando la Richeri, pero se veía pequeñas columnas por los laterales que iban avanzando, y hacia esos puntos nos dirigimos nosotros. Nos encontramos con un compañero que obviamente conocía bien la zona y nos llevó para el lado del Camino de Cintura, y de ahí decía que él, cruzando el río de la Matanza, podía ser mucho más fácil de llegar al aeropuerto. Y allí fuimos. Y me acuerdo que estábamos cruzando, haciendo cadenas, tratando de cruzar el río de la Matanza. Era un día muy lluvioso, muy frío, y tratábamos de cruzar por el río y de pronto empezamos a sentir un chasquido ahí en el agua, y eran los balazos de goma que nos estaban tirando los milicos, y el loco del ruso La Bella, cada vez que estando difícil se pone él más pesado, empezó a cantar las marchitas a todo pulmón, y no sabíamos qué hacer porque había muchas compañeras que estaban ahí con nosotros. Entonces decidimos hacer una cadena para que esas compañeras pudieran cruzar el río de la Matanza.
estamos hablando de los años 70, todavía no tenía el nivel de contaminación que tiene ahora, ¿no? Pero fue muy cortito porque al otro lado ya nos estaban esperando a los cuetazos limpios con balas de goma, así que tuvimos que retroceder. Y ahí empezó una especie de momento de angustia, porque realmente no sabíamos qué iba a pasar con el viejo. Para lo que estaba a mí en ese momento, se me cruzaron 10 millones de imágenes por la cabeza. Primero porque yo no lo conocía, pero segundo porque me acordaba de lo que yo había vivido acá en Catamarca cuando cayó Perón. Yo lo había visto salir a mi tío sacado por el ejército de la casa de mi abuela. Vi en la calle Vicario Segura de Buenos Aires, vi la primera pintada de una B y una P hecha por un compañero militante ahí del Barrio Sur, que mientras lo sacaban a mi tío, él pintaba en una pared blanca la B y la P, y los milicos tiraban a matar. En esa época que eran bastante locos, y el tipo corría por la Buenos Aires para el lado de la Tucumán. Iba quedando restos de pintura ahí en la tierra, porque era una calle de tierra en esa época. Y digo, y ahí quedaban los primeros testimonios de una resistencia que comenzaba. Eso lo tengo grabado yo. Y eso me acordaba cuando yo iba al 6. Ese fue lo que más me movilizaba. Cuando no pudimos llegar, decidimos volver para el centro de Buenos Aires. Terminamos todo ahí en un famoso bar que había en el 11, La Perla se llamaba, viéndolo por crónica como descendía del avión el viejo. Y bueno, y ahí, bueno, en ese momento todos los que estábamos ahí, que éramos pibes, ¿no? Nos abrazábamos, llorábamos, cantábamos la marcha. Ya vine en la cana y nos empezó a correr del boliche. Bueno, esas cosas que son propias de la militancia peronista, ¿no? Que esto es lo que quería rescatar, porque vos estaba escuchando tu editorial y hablabas de la izquierda. Yo me animo a decir, porque el peronismo es un cuerpo, digamos, ¿no? Es un cuerpo histórico, que es continuación de toda una línea histórica que nace con San Martín, con Belgrano, quizás antes con Chelemín acá, con Varela, después con Peñalosa, con Irigoyen, con Perón, con el Bisonte Allende. Bueno, ese es el cuerpo histórico de la nación. Eso es el movimiento nacional y popular. Y si vos tenés que definirlo de alguna forma, y ese movimiento nacional y popular que se opone directamente a todo lo que tenga que ver con los intereses oligárquicos y antinacionales, y eso es izquierda. Lo otro es panfleto. Discúlpame que opine así, pero esa es mi visión de la cuestión, ¿no? No sé, porque te escuchaba hacer referencia a lo que planteaban respecto a este impuesto los muchachos del Frente de Izquierda. Está bien, cuando uno sabe que no va a lograr más que el 2% de los votos, y yo también te puedo proponer la reforma agraria si sabes que no es posible, es una simple expresión de deseo. La política es el arte de lo posible. Y yo creo que Catamarca, como el país, tuvo una militancia a la cual hay que rendirle homenaje, ¿no? Yo me acuerdo de los actos de la resistencia peronista, años 58, 59, 60, Plan Coninte, los actos que hacía la CGT, el entonces secretario general de la CGT, que era Manuel Isauro Molina.
hacían actos ahí en lo que luego se le llamó la Placita de los Trabajadores, al frente de la tejeduría doméstica, que hoy es el actual Carrefour, ¿sí? Y ahí se juntaban toda esa, como digo yo, esa América morena, esa Catamarca morena, ¿sí? Hacer fuerza para resistir, viendo cómo se avasallaban los derechos de los trabajadores, ¿no? Después del 55. Entonces, cuando uno ve todo eso y cuando uno vivió lo que vivió con el regreso de Perón, obviamente se me venían millones de imágenes, como te dije hace un momento. Me acordaba de los escuadrones cuando atropellaban y se metían en las casas humildes de ahí del barrio sur y hacían pisotear con su matungo los catres, eso de esa gente, por el simple y solo hecho de que tenían una estampita de Perón y Evita, una foto como estampita de santo, digamos, ¿no? Ese odio que el pueblo nunca lo tuvo. Eso es la diferencia abismal que hay entre ese cuerpo histórico que es el movimiento nacional y el resto. ¿Y qué es lo que, diría vos, qué es lo que sintetiza al militante? ¿Cómo lo sintetiza al militante? Yo puedo hablar del militante peronista, y puedo decirte que en general es muy difícil, Pablo, explicar nuestras conductas, porque básicamente el peronismo nuestro es un sentimiento, y como todo sentimiento es muy difícil de explicar. Es decir, la gente humilde está siempre ahí, esperando que los otros vuelvan a reconocer una instancia. El militante es el vehículo por el cual ese sector humilde, ese sector desplazado de nuestra sociedad, espera que tener un vocero. En el militante tiene un vocero, y ese vocero tiene que ser fiel a los intereses de esa clase sumergida, explotada. Esa es la tarea del militante. El militante tiene que estar a la par de la gente que necesita. El militante tiene que estar comprometido con las causas justas. El militante, para poder aportar, tiene que poner el cuerpo. Y eso lo vas a hacer si lo sentís. Si no lo sentís es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, cuando estos tiempos, por supuesto que no son los mismos, pero que siempre está en disputa exactamente lo mismo, vos la notás a la militancia igual, parecida, similar a lo que fue el 70, el 60, el mismo 80, ¿no? La década del 80. No. Creo que hay una batalla perdida, o por lo menos que la van ganando los otros, que tiene que ver con la cultura mediática. Lo que hizo que se aleje un poco la militancia callejera. Vos fíjate que tan importante es esa militancia que hasta el gorilaje decidió tomarla. No hay que salen a la calle a oponerse ahora a ellos y creen que la calle es el mejor vehículo. Entonces quiere decir que lo que hizo toda la vida el peronismo o los trabajadores estaba bien. La calle es el lugar donde se disputa políticamente el poder, no hay otro lugar. Yo estoy convencido y en esto confío plenamente en las organizaciones gremiales y en las organizaciones obreras, que poniendo el cuerpo en la calle, seguramente muchas de estas situaciones que se presentan mediáticamente como difíciles de conseguir, rápidamente se darían vuelta, porque el poder político es ese.
Yo creo que en algún momento vos leíste un posteo mío respecto a lo que es el poder político y el poder real. El poder real es el poder económico. Ahora, ¿es invencible? No, no es invencible. No es invencible en tanto y en cuanto el poder político se consolida con la militancia en la calle, con la gente en la calle, con la gente haciendo valer todos sus derechos, defendiendo sus derechos, porque a los demás no les interesa eso. Y en este momento creo que lo que debemos recuperar todos los militantes del campo nacional y popular es volver a ganar la calle. Lamentablemente nos jode la pandemia esta, que es algo que nadie lo tenía en mente, pero yo estoy seguro que si esto no hubiese pasado, las cosas hubiesen sido distintas a esta altura del partido. Pero bueno. Ahora cuando casualmente, como vos decís, este tema de la pandemia, bueno, te limitó y te limita mucho, pero decía yo al comienzo, este hecho de que hoy se esté discutiendo en el Congreso de la Nación, este aporte solidario, o le llamemos como le llamemos, no importa, me refiero a esto, está en disputa estas pequeñas y grandes cosas de todos los días, de dónde te parás o dónde estás, si en este sector o en el otro. ¿Vos crees que es así y en todo caso es a donde se debe reivindicar o donde la militancia debe estar? Y yo no tengo ninguna duda de eso, Pablo. Uno sabe dónde tiene que estar parado. Lamentablemente la codicia, yo creo que la oligarquía nuestra, la oligarquía económica básicamente, ni siquiera es soportada por la oligarquía mundial, porque el alto nivel de codicia que existe en la oligarquía argentina no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, por izquierda o por derecha, y cuando estoy hablando de izquierda y derecha, estoy hablando concretamente de la partidocracia, lo único que le interesa es oponerse a todo lo que sea nacional y popular, que todo lo que ellos le llaman despectivamente populismo. Y uno, cuando hay ese planteo ideológico o político, y más bien que uno sabe dónde tiene que estar, esto no cabe ninguna duda. Acá se está disputando varias cuestiones que, por suerte, en este momento a nivel latinoamericano se están dando cosas muy, pero muy interesantes, ¿no? Tanto sea en el hecho de Bolivia, tanto sea lo que pasó en Chile, tanto sea lo que está pasando en este momento muy alocadamente en Perú, lo que se espera en Ecuador, digamos, y toda esa parafernaria hablando en contra de lo que desconocen totalmente, que es el caso de Venezuela, que repiten estupideces que bajan los medios todo el tiempo. Y bueno, es una disputa de poder político que se, digamos, trasciende las fronteras nacionales, ¿no? Ahora, en esa disputa, y vos que conoces mucho mejor que yo y que además lo militaste, lo que tiene que ver con el periodismo, yo pongo mucho acento en los medios de comunicación. Por ahí me dicen, tal vez estés subestimando, dice, la inteligencia del pueblo, pero yo insisto, para mí, y en esto, y por eso ahí va la pregunta, si coincidí o crees que no es así, que los medios de comunicación son muy importantes hoy y han incidido más allá de los errores, de la estrategia, de lo que fuera por parte del campo nacional y popular, pero creo, insisto yo, de que hoy, inclusive hoy más que nunca, los medios de comunicación inciden en el posicionamiento de grandes grupos o sectores, en este caso en Argentina. ¿Crees que es así? Mira, te la voy a contestar así un poquito más rápido porque tengo otro compromiso y me parece muy bien que lo desarrollemos el tema en otro momento, pero te lo hago de manera concisa la cuestión. Yo creo que lo que vos planteás es totalmente cierto. Ahora bien, ¿sobre qué sector social eso se incide directamente? Y es en los sectores medios. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar son los sectores
bajos y pobres y humillados y sumergidos, que no son pocos y que son a donde tenemos que apuntar nosotros. Ellos no ven la televisión que ve la clase media, ellos no se informan por la televisión o por las redes sociales que inciden sobre la clase media y la media baja. Creo que hay que separar bien los tantos y obviamente que el poder mediático apunta hacia ese sector, porque hacia ese sector ha direccionado todo lo que es el andamiaje de herramientas disponibles en este momento, llámese redes sociales, llámese televisión, llámese radio por internet o televisión por internet o televisión por cable. En general, los que manejan la cuestión a nivel mediático y a nivel poder económico saben que tienen esa herramienta, pero no es toda la gente la que lo ve. O sea, los que realmente nos interesa a nosotros, ellos prefieren 10.000 veces escuchar al militante que escuchar a una nata, digamos, ¿no? Por olfato saben que le están mintiendo. Un Leuco, un Majul o lo que sea, por olfato sabe que le están mintiendo. Los miran y ya saben de qué se trata. Los errores que hay a veces en la gente pasan por otras cuestiones, por eso te digo que en algún momento, si querés, lo desarrollamos más al tema. Seguro. Que tiene que ver básicamente con el asunto de los programas de entretenimiento, llámese de Su Jiménez, llámese Almuerzo de Mirta Legrano, ese tipo de gansadas, que sí tienen fuerte llegada en todos los sectores, pero en los de más de abajo como entretenimiento, ¿no? Como cuestión ideológica, nada más. Pero esa es mi idea, creo que el resto pero de la gente... Sí. Pero ya lo Decime. vamos a desarrollar, como vos decís, más profundamente, porque creo que Bueno. es un tema para la discusión. Es bastante álgido y creo que es muy importante abrir todo el espectro e incluso invitar a otros como para que claro. opinen y tercien en la cuestión, ¿no? Obviamente. Víctor Leopoldo Martínez, como siempre, un gustazo y el agradecimiento. Gracias por recordar el Día de la Militancia, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Muy bien. Gracias. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت أرضي